Hola, otra vez Jorge Rodríguez hablándoles aquí de San Antonio, frente al centro migratorio que tenemos. Estamos aquí con un joven de Venezuela y acaba de llegar. ¿Cuánto te tardaste Bueno, en la yo llegué a Jordán? Sueño Americano, duré 12 días para poder pasar el tapón del Darién. Venía con mi grupo familiar, que es mi esposa, mi madre, mi padrastro, mis cuatro hermanos, y sin embargo venía mi hijo, el de 3 añitos, y la mujer mía que tenía 8 meses de embarazo. Cuando llegamos al campamento, al primero, que de verdad no teníamos nada, ya llevamos ya los 12, que cumplimos los 12, ya estaba a punto de parir allá. Gracias a Dios nos sacaron de ahí urgente, porque de ahí teníamos que pagar para que nos pudieran sacar de la lancha al segundo campamento. Del segundo campamento nos pusieron las huellas y las cosas, todo eso, y nos hicieron un proceso y nos pasaron a un pueblo. Y de ese pueblo esperamos 25 minutos y nos recibió una patrulla fronteriza, que es de migración, de Panamá. Eso en Panamá. Ajá, y de Panamá, ahí nos llevaron al refugio de Panamá, y había mucha gente. Y gracias a Dios nos trataron bien, nunca nos faltó el desayuno, el almuerzo, la cena. Gracias a Dios que nunca nos faltaba el alimento. Y de ahí nos dieron el pasaje hasta, hasta, hasta ¿cómo le explico? Nos dieron el pasaje más adelante del refugio, que es un día de viaje. Y de ahí nosotros agarramos el siguiente día una combi que nos sacó hasta la frontera para poder pasar a Costa Rica. Y de Costa Rica, Una combi, que es una una, troca. una combi es como una boceta blanca, que son Ok. como las chiquitas que usan acá para ayudar a la gente, Sí. esa. Entonces de ahí llegamos y pagamos un bus ¿Cuánto hasta pagaron? nosotros pagamos ahí, eran cinco colones por persona. Y eso porque no sabíamos, porque el bus cobraba eh, 500 colones. Valga. Entonces nos cobraron 5 colones, que vienen siendo 5.000 colones, vienen siendo como decir Unos 5, $100. no, menos, 5 Menos. colones son menos de $8, vienen Ok, siendo sí. como $6, $5, algo así. Pero como quiera, pues, Fueron buenos, y entonces de ahí llegamos a San Carlos, y de San Carlos nos tocó nos tocó trabajar con los caramelos, y de ahí pudimos llegar a los chiles, y de los chiles nos estaban cobrando, eran un coyote, nos estaban cobrando plata. Entonces de ahí no teníamos nosotros para pagar, toda la familia junta todavía. para poder pasar, ajá, sí, para poder pasar para Nicaragua, no teníamos nada de dinero. Y de ahí me tocó caminar por toda la vía, y que migración no nos cogiera de aquel lado de, de Nicaragua. Volteamos por Pájaro Negro sin pagar coyotes, con la bendición de Dios, y Dios por delante siempre. Gracias a Dios que pasamos, volteamos eso por el monte con mi hijo, con mi mujer, que es la que ya parió en Costa Rica, y con mis cuatro hermanos, mi padrastro y mi mamá. Y de ahí de Nicaragua pasamos un río, que nos montaron una lancha y pasamos ese río, y nos pasaron al otro lado. Y del otro lado acampamos en una casa abandonada. Y de esa casa abandonada no teníamos, imagínate, no teníamos nada para comer, nada. De vaina teníamos para tomar agua. Y fíjate que salimos el siguiente día a las 4 de la mañana para que migración no nos cogiera. Salimos a las 4 y agarramos un bus que nos sacó hasta más adelante del terminal de Y todavía en Costa. Nicaragua.
de Nicaragua. De ahí, fíjate que de ahí nos recibió una señora de Nicaragua en una finca. La vecina nos dijo que si le podíamos atenderle ¿cómo le explico? Las vacas, los animales, los cochinos, todo. Fíjate que se portó maravilloso con nosotros y de ahí llegaron otro grupo venezolano y fíjate que también se portaron bien. La señora nos hizo una olla de arroz, comimos. El siguiente día a las 5 de la mañana agarramos un bus hasta la frontera de, de Honduras. Y de ahí de Honduras nos tocó batallar porque no teníamos nada, ni siquiera para comer y nos tocó guerrearla, pues nos tocó lucharla. Yo venía con los dos bolsos, con agua, con comida, gracias a Dios, que eso es lo que la gente nos ayudan por el camino, lo que nunca nos faltó. De ahí nos pasó muchas cosas, veníamos caminando. Fíjate que eran las 10 de la noche y todavía estábamos caminando porque no teníamos ni para el pasaje. Y de ahí de Honduras, bueno, llegamos a un refugio y de ese refugio duramos un día y volvimos a salir el siguiente día a las 6 de la ¿Y mañana. quién corría este refugio? ¿Lo sabes? Ni idea, verdad que como no le paraba atención a eso, solamente le paraba atención a mi rumbo, a mi sueño, pues. Y de ahí de Honduras seguimos los pasos a Guatemala. Y de Guatemala tuvimos que pasar mucha travesía porque si inmigración nos agarraba, nos tocaba regresarnos. Entonces tuvimos que voltear por el monte también porque en Honduras tampoco querían Más abrir. peligro. Sí, nos tocó voltear por el monte también. Tuve que pasar con mis hijos. ¿Que había bandidos y cuánto? No, gracias a Dios que nunca se me atravesó una oveja negra por ahí, porque yo siempre antes de salir le pedía mucho a mi Diosito y gracias a Dios nunca pasó nada, porque yo sé que papá Dios escucha a uno siempre cuando uno hace el bien, el que ahora bien, bien le va. Y de ahí nos tocó agarrar un carro que nos sacó hasta la mitad de la frontera. ¿Y este carro era alguien, un voluntario, Eh, alguien de caridad o eso fue organización caridad? Eso fue un vecino que conocimos ahí en Guatemala, que Ah, nos vio saliendo del monte y estaba cayendo un palo de agua. Y el niño ya el niño estaba nacido, ya el niño tenía un mes y pico ya, estaba chiquitito. Y fíjate que un vecino nos vio y dijo, nos vio en una finca, nos vio saliendo de una finca y la finca era privada, la finca era de él. Y no nos dijo nada porque había muchos niños. Éramos 4 adultos y 6 niños, más mis 4 hermanos y mis 2 hijos, mi esposa, yo y mi padrastro y mi mamá. Y de ahí el vecino nos dio comida y nos dio el pasaje porque nos contó la situación, nos contó, mira, que han regresado mucha gente para Honduras o para allá atrás, los he hecho otra vez para atrás o por maldad, solamente por entrar ilegal. Y entonces de ahí él nos pagó un carro con los vidrios negros, pues, un carro deportivo y nos sacó hasta allá, hasta la otra frontera. hasta México. No, hasta la ciudad de Guatemala. Ajá. Y de la ciudad de Guatemala nos quedamos ahí, no teníamos ni para el pasaje y no podíamos ni salir para afuera porque si los policías nos agarraban o migración nos mandaban otra vez para atrás, para allá, me imagino para Costa Rica o para Nicaragua, o quién Se sabe. tenían que esconder entonces. Claro, teníamos que escondernos y de ahí agarramos, nos fuimos para el terminal, no teníamos plata, preguntamos por los pasajes, cada pasaje valía, me acuerdo yo, El pasaje para llegar a la frontera de México. Ajá, para llegar a la frontera de México. Tuvimos que vender caramelo también y nos colaboraron con los pasajes. Me acuerdo que esa gente pagaron en dólares, cada pasaje valía $50. Y gracias a Dios que yo se lo agradezco mucho a esa gente que nos ayudaron porque una bendición como esa no la da cualquiera.
¿Tuvieron que trabajar por ese dinero o se los dieron de caridad? De corazón, eso fue un ángel que cayó del cielo que, $50 para llegar a la frontera. y era $50 por cada uno. Por cada uno. Y gracias a Dios que nos pagaron pasajes a todos. Y de ahí llegamos a la frontera de México como a las 4 de la mañana. Y de esa hora tuvimos que esperar ahí. Nos llegó un señor, nos dijo que cobraba tanto por pasarnos y entonces nosotros nos lanzamos ese riesgo porque nosotros íbamos a lanzar solo, pero nosotros no somos sirenas, tampoco somos pescados para nadar. Entonces, como el río era peligroso, porque ya hemos visto las noticias, hemos visto los videos, tuvimos que pasar en esa avanza. Y de ahí, el Señor nos quitó, me acuerdo yo, 10 tetzales, que no es nada, porque de verdad veníamos sufridos y le dije que no teníamos nada, porque en esa él estaba cobrando 25 tetzales. Y nosotros no teníamos esa cantidad. Para cruzarlos. Para cruzar. Ese río para entrar a México. Y de ahí cuando pasamos, eran como las 6 de la mañana. Y fíjate que nos tocó correr también porque si inmigración nos agarraban, nos metían para una cosa que se llama siglo XXI. A los niños los ponen aparte, a las mujeres aparte y a los hombres aparte. En México. Y nos tocó pasar una travesía por un desierto, pero era puro monte, solamente con 2 pipinas de agua. Tuvimos que caminar por finca, por donde... ¿Y esa agua dónde la consiguieron, el agua? Un señor de una finca nos regaló 2 pimpinas de agua y nosotros traíamos las pimpinas, pero venían vacías. Y de ahí tuvimos que pasar por el monte hasta poder llegar a Tapachula. Vea que a mí me decían que no, quedan 4 horas para llegar a Tapachula. Y eso a mí se me multiplicaba, con los niños se me multiplicaban 8 horas. Porque era, teníamos que caminar monte y tener cuidado por donde uno meterse porque habían pullas y de paso las fincas tenían corriente y unas que otras no, pues. Y de ahí, cuando salimos de ahí, que llegamos a Tapachula, que salimos a la carretera, fíjate que vienen bastante patrullas de migración de México y de ahí nos tuvimos que regresar otra vez para el monte y en una de esas, uno de los niños se aporrea se aporrea el brazo con el césped. Lo rajuñó, pero gracias a Dios que no le pasó nada. Y de ahí, después que pasaron las patrullas, salimos afuera y pasamos a aquel lado y las mujeres se escondieron. Y nosotros dos, como parecíamos campesinos, como andábamos ya sucios, paramos una combi. La combi se nos paró y nos montamos. Y de ahí llegamos a un refugio que se llama Buen Pastor. De ahí... Ahí en México, ya estaban en México. Ajá. Y ahí llegamos a ese refugio y como había mucha gente adentro, entonces había mucho bonchinche, mucha vaina, no nos quisimos quedar en ese refugio, sino que armamos las carpas y nos quedamos afuera. Sí. Y de ahí... ¿Había peligro adentro? Bueno, no sé porque nunca entré, pero cuando hay mucha gente así, mucho alboroto y veo mala vibra, la misma gente que fuman droga afuera y entran para adentro y están ahí, no puede ser justo porque no se siente uno a gusto. Uno se siente como abollado, atrapado por los niños, porque uno va con niños, uno tiene que ser consciente. Si uno anda con niños y uno ve una persona en malos vicios, en malas vainas, uno tiene que tratar de apartar a los niños de esas cosas, porque eso trae mala vibra. Y de ahí nos fuimos a una plaza, que es la plaza de Tapachula, y de ahí llegó un señor y me consiguió trabajo en un restaurante. En ese restaurante duré un mes trabajando ahí en un restaurante sin papel y sin nada para poder hacer el pasaje para poder seguir para Ciudad de México. Y sin embargo estaba esperando los papeles, pero me dijeron que esos papeles eran para que te den la visa panameña, ¿cómo te explico? Para que le puedan dar la visa a uno de allá, para uno no puede entrar para acá, pues, porque si a uno le dan la ayuda allá, uno después no puede entrar para acá. Entonces yo no quise recibir la ayuda
y tampoco quise salir en la mancha porque eso lo tienen como guarimbelo, así, algo así lo tienen. Entonces no,